una preocupación que trasciende partidos políticos, posturas políticas y que llama a la unidad de los caucanos para clamar por la vida de esos ciudadanos que hoy están confinados en sus municipios, que hoy están viendo cómo secuestran sus familiares, cómo reclutan sus niños. Y esta no es una situación del norte del Cauca ni del sur. Aquí estamos oyendo los testimonios del centro del departamento, en Cajibío, en Piendamó, en Rosas, en Timbío, donde la situación es francamente muy preocupante. Hemos escuchado lo que está pasando en el corregimiento de Ortega, donde la ciudadanía está confinada, no puede salir del municipio, del corregimiento, no los dejan bajar a Popayán. Yo creo que aquí hay que llamar la atención del gobierno y hay una oportunidad única, los precios de la coca en sus niveles más bajos, donde el gobierno podía hacer un programa de sustitución que saque los cultivos ilícitos y de esa manera saque todos los grupos ilegales del departamento. Yo agradezco mucho a la Comisión del Senado de la República de Derechos Humanos. Yo soy citante, yo fui quien elaboró el oficio para esta audiencia pública en Popayán. Estábamos esperando que se llevara a cabo. Sentimos que hay una gran participación de todos los sectores sociales y políticos y del gobierno nacional, tanto de los congresistas, porque es hora ya de que el Estado, el gobierno y las instituciones ayuden a resolver la grave crisis de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario que se viven en todo el departamento del Cauca. Lo que nosotros hemos tratado es de que haya mucha participación de todos los sectores, indígenas, campesinos, afro, sociedad civil, para que se expresen ellos mismos, ellos que viven en el territorio, expresen las situaciones de riesgo que se viven, el control del territorio de los grupos armados ilegales, pero aparte de decir estas situaciones, que esos reclamos sean atendidos tanto por el gobierno nacional como las instituciones que deben velar por la vida, honra y bienes de todos los colombianos indefensos en el Cauca. Ese es un llamado y lo hizo el presidente de la comisión, el senador Ariel Ávila, que situaciones específicas deberían de ser tomadas en cuenta por esta comisión para que hayan acciones de respuesta, no solamente el diagnóstico, porque acá está toda la institucionalidad del país, está militares, civiles, está el señor alcalde de Popayán, están congresistas de nuestro país, y yo creo que es hora ya de que se atienda el Cauca integralmente. Yo creo que el Congreso primero tiene que alzar la voz por los caucanos y segundo, que invitar al gobierno a que tome autoridad en el departamento y haga política social. Es el momento oportuno para una sustitución total de los cultivos ilícitos que no traen dinero, como le dijeron a los caucanos. La pobreza sigue igual o más grave. Lo que sí trajo fue grupos ilegales que vinieron detrás de todos esos cultivos. Le falta autoridad al gobierno. Aquí, como lo decía quien intervino desde Ortega, pareciera que hubiera una inacción del gobierno frente a los grupos ilegales. Es importante y aplaudimos que esta comisión esté en el departamento del Cauca, pero tenemos mucha preocupación porque hay espacios que deben ser de sumamente confiabilidad, porque en estos momentos el departamento del Cauca está en crisis humanitaria, está en crisis en defensores de derechos humanos, y ese es un llamado al gobierno nacional, que a través de los senadores que están hoy aquí en este recinto lleven el mensaje que necesitamos rápidamente ese cese bilateral y que se reconozca que los territorios en el departamento del Cauca no apoyamos esas situaciones de violencia que se están generando en el sur del Cauca como en el norte del Cauca. Nosotros, como coordinadora de víctimas del municipio de Popayán y como delegada de la mesa departamental de víctimas, hemos tomado una acción de que el gobierno nacional invierta en recursos para la seguridad de los líderes, porque Popayán es uno de los municipios receptores donde emergen casi todos los municipios, llegan acá en desplazamiento forzado, y estamos pidiendo que el gobierno haga más inversión para que se defienda la vida. No estamos negociando hoy los derechos, los estamos exigiendo como víctimas del conflicto armado y como defensores de derechos humanos. Tenemos 4 escenarios o teatros de guerra en este momento: la del norte del Cauca con la de Dagoberto Ramos, poco más al occidente lo que está pasando con la Jaime Martínez y en el centro, la Carlos Patiño en el sur, en Argelia Balboa, Bolívar y los límites con Nariño,
y estamos muy preocupados con el deterioro de la seguridad en el oriente caucano, en tierra adentro, que además se manifiesta en la Plata Huila. Ahí tenemos tal vez el principal deterioro, sin decir que todo lo demás está muy complicado. Entonces lo que vamos a hacer son unas recomendaciones al Ministerio de Defensa, a la Unidad Nacional de Protección, para evitar que esto siga pasando. Básicamente vamos a instalar unas 3 o 4 recomendaciones. Una, instalar una serie de bases militares y batallones. Una la queremos instalar en Cajibillo, en el corregimiento de Ortega, es lo que vamos a recomendar, en unos corredores de movilidad, aquí en el centro, en Puracé, al menos una presencia militar, si no un batallón, sí una presencia más permanente. 2, la protección de más o menos unos 15 líderes y lideresas que va a tener que hacer la Unidad Nacional de Protección. Lo tercero, ya que el precio de la pasta base de coca está tan abajo, que se meta toda la institucionalidad con el programa de sustitución de economías ilegales, que es lo que más nos importa. Y lo cuarto, pues un acompañamiento muy grande de la policía en zonas urbanas. El mensaje es claro al país. El Cauca necesita y requiere que se atiendan situaciones apremiantes en materia de orden público, porque no solo es Argelia, donde hay población confinada, hay población desplazada, sino que además es atender los derechos de la niñez. ¿Cuántos niños reclutados? La Defensoría del Pueblo nos habla de más de 250 reclutamientos de menores de edad en el año 2023, más de 150 indígenas de ellos. Y es importante también decirlo, como el sistema de matrícula muestra año a año que cada vez es menor el número de niños, niñas y jóvenes que se matriculan en el sistema educativo del departamento del Cauca. Pero además debemos decirlo, cómo se constriñe y se restringe la atención en salud, que es un derecho fundamental en el departamento del Cauca. Anuncio del Hospital San José frente a los afiliados de Asmedsalud, que es la principal aseguradora en régimen subsidiado, donde no puede haber atención por las dificultades de pagos y de giros que hay entre la aseguradora y el hospital. La misma historia la vimos hace algunas semanas del Hospital Susana López con Ensanar. Y debemos también decirlo, hemos insistido frente a la compleja situación en varios corregimientos de la Cordillera Occidental, del Macizo y del Nororiente, con el tema de la carnetización ilegal que hacen estos grupos armados con las personas. Es un derecho que se viola, que está en cuestión, como es el derecho a la libre locomoción, a la libre movilidad, y esto de verdad requiere atención del gobierno nacional, la mirada de la comunidad internacional y sobre todo que las acciones tengan eficiencia, porque no es meramente decir yo fui, yo asistí, yo acompañé, yo hice un anuncio, es que se permita atender al departamento del Cauca con acciones reales para mejorar condiciones de derechos humanos. Los controles políticos que hemos hecho en el Congreso ha tenido que ver directamente con el ministro de Defensa, con el alto comisionado para la paz, con la dirección de sustitución, donde es pobrísima en términos de sustitución la gestión de esta dependencia, y no podremos nosotros hablar de que se están protegiendo los derechos humanos si hay ineficiencia, si hay negligencia, si el balance tiene la pobreza como hasta ahora muestra varias entidades del Estado.